hermanos, es como lo que es querer compartir con ustedes algunas cosas que en relación a cómo estudiar la Biblia para que podamos pues, tener una mejor aprovechamiento del tiempo que utilizamos para estudiar la Biblia. Es importante que nosotros aprendamos a acercarnos a las Escrituras de una forma tal que podamos sacarle los mejores resultados. ¿Okay? Y vamos a hacerlo muy práctico, va a ser muy práctico, no crean que vamos a salir con palabras sacadas de por allá y todo eso. No, vamos a hacer algo práctico que nos sirva, ¿Qué es lo que regularmente nosotros hacemos? Por ejemplo, pregúntense a ustedes mismos, ¿qué es lo que regularmente hago cuando estudio la Biblia, cuando leo la Biblia? ¿Cómo me acerco? ¿Qué motivación me lleva a leer la Biblia? Si es para preparar una lección, ¿cómo empiezo estudiando la Biblia? ¿Cómo llego ahí al texto y lo investigo para estudiar? Bueno, puede haber mil formas. A veces podemos ir primero al comentario del texto que estoy leyendo, qué tienen que decir los comentaristas. A veces podemos ir a algún sermón que ya está desarrollado en base a ese texto y copiar parte del sermón o las ideas del sermón. Y todo eso tiene su ventaja, tiene su provecho. Pero hermanos, siempre será más provechoso para nuestra información personal, para nuestro crecimiento en cuanto al conocimiento de lo que el texto dice, es antes de recurrir a los comentarios, antes de recurrir a algún otro recurso que tengamos ahí cerca, hermanos, antes de hacer googlearlo, un sermón con ese texto, vayamos al texto, leamos la Biblia. El método inductivo para estudiar la Biblia o la manera de estudiar la Biblia, hermanos, es vaya al texto y estudie el texto. No vaya a los comentarios, vaya al texto, estudie primero lo que el texto dice. Sáquele todas las ventajas que tiene el texto. La primera cosa que vamos a hacer es leer el texto otra vez, volverlo a leer, 4 o 5 veces leer el texto. No el texto solamente de Juan 3:16 o el que usted va a leer, sino leerlo, hermanos, y analizar todo lo que tiene que decir el texto. Por ejemplo, si volvemos a Efesios capítulo 1, nomás para hacer ejercicios así de volada, práctico, no crea que voy a sacar algo que, wow, está tremendo, no, es algo práctico. Uno lee, por ejemplo, si vamos a estudiar el versículo del 3 al 14, del 3 al 14, por ejemplo. Y mi sermón está basado vamos a pensar en el versículo 3, hermano. Yo voy a hablar de las bendiciones de Dios, ¿sí? Ok. ¿Qué son las cosas que yo puedo observar del versículo 3 para empezar? ¿Qué es lo que tengo que ver? Tengo que preste atención a las palabras. Las palabras que se repiten, hermanos. Las palabras que se repiten. Como les dije, presten atención a las frases que se repiten. Prestar atención a las frases que se repiten. Prestar atención, hermanos, a los temas que se mencionan en estos textos. Ir observarlos. Por ejemplo, ¿qué es lo que podríamos leer nosotros, hermanos? ¿Qué es una expresión que se repite, que tal vez usted ya la ha visto, del versículo 3 al versículo 14, que se repite, no sé, 7 o 8 veces? Una expresión, dicha en varias formas, pero que se refiere
a la expresión que está en la última parte del versículo 3. Bendición. La última parte. Bueno, la palabra es Lugares celestiales. en lugares celestiales, por ejemplo, en lugares celestiales, esa es una expresión que se repite en el libro de Efesios, ¿verdad? Se repite en el libro de Efesios. Pero si buscamos una expresión que se repite del verso 3 al versículo 14 en ese texto, por ejemplo, bendiciones. Pedro dice, iba a decir Rubén, usó la palabra bendición. Noten, 3 veces se repite esa palabra en el versículo 3. 3 veces. Primero, bendito sea Dios. Nos bendijo con toda bendición. Bendito Dios nos bendijo con toda bendición. Es la misma palabra. Ahora, pero ya sería otro más allá. ¿Verdad? Tenemos que observar qué significa la palabra bendito, en qué forma está ahí. Es un adjetivo que Pablo le dice a Dios bendito Dios. Pero, por ejemplo, la palabra bendijo es un verbo, es del verbo bendecir. Y la palabra bendición, pues es un sustantivo, se usa la palabra. Eso también es importante, hermanos. ¿Saben ustedes que cuando he empezado a estudiar la Biblia con otros hermanos, he vuelto a la escuela a estudiar gramática? Eso ya no prestan atención si no quieren, pero hay necesidad muchas veces. Pero no importa eso. Ahorita veamos, la palabra bendito se repitió. Hay otra palabra, otra expresión, hermanos, que aparece, la última expresión en el versículo 3, la palabra en Cristo. La palabra en Cristo. Cuando dice Pablo, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendiga con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa misma en Cristo se va a leer en el versículo 4. Ya no dice en Cristo, ya no usa el nombre Cristo, sino usa el pronombre. ¿Cuál? En él. En Él. Y usted dice, ¿quién es Él? Cristo. ¿Por qué sé que es Cristo? Porque terminamos hablando de Cristo en el versículo 3. Cuando dice, según nos escogió en Él, cambia el texto, hermano. Cambia el versículo. Ya es el 4, pero no cambia. Si usted le quita los números 3, 4, 5 en los versículos, usted va a leer una carta. Y va a ir leyendo que lleva un orden, lleva una guía, un orden lógico, ¿no? Se escribe en forma lógica, ¿ok? Si usted le quita los versículos y aún le quita estas letras en oscuras, es una carta que usted tendrá que leer sin mirar eso. Por eso dice, en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Hay dos palabras, Él lleva acento y Él no lleva acento. Hay veces que, por ejemplo, bendito el Dios no lleva acento. Pero en el versículo 4, según nos escogió en Él, sí lleva acento. ¿Cuál es la diferencia? Él es un pronombre. O sea, cuando es un Él con acento, en vez de decir Cristo, dijo Él. Usamos pronombres para no estar repitiendo siempre Jorge. No, le dije a Él. Le dije a Jorge, pero Él me dijo. Pero yo le dije también. O sea, cambiamos para no estar repitiendo la misma palabra. Bueno, Pablo dijo esto. Según nos escogió en Él, es decir, en Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En el 6, noten, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado. Ya no dijo en Cristo, ya no dijo en Él,
ahora le dio un calificativo a Cristo y le llama el amado, el amado, el amado, ¿ok? Después, en el versículo 10, dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Otra vez vuelve a poner en Cristo. Pero el versículo 11 ya no dice en Cristo, ahora dice en Él asimismo. En Él. No dice en el asimismo. A veces tenemos que tener cuidado cómo leemos, porque decir en el asimismo, ya en Él no es artículo. Ya no es pronombre, ahora es artículo. En el asimismo. No. En Él asimismo. En Cristo, en el amado, en Él, asimismo, tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas. Verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, en el Cristo, en el amado, en Cristo. Bueno, en el versículo 13, en Él. En Él. Otra vez, la expresión en Él. Pronombre, Él. Como yo acento, es Él. Cuando es Él, se hace. Primero dijiste verbo, en el 3. En el verbo, en el versículo 3, bro. Bendito es adjetivo, porque es, ¿cómo te dicen? Enero. El negro ya está. Esa es una verdad. Es una verdad. Eso no es un adjetivo, no ofensa. No, pero no sé. Bueno, pero ok, ese es un adjetivo. Un adjetivo es, depende, en este calificativo es cómo te dice. El alto, el flaco, el delgado, es adjetivo. Pero cuando dice aquí bendijo, viene la parte del verbo, bendecir, y luego bendición es un sustantivo, es decir, como la casa, casa es un sustantivo, bendición es un sustantivo, ¿ok? Pero en estos casos, cuando estamos diciendo él con acento, en él con acento es un pronombre, en vez de decir Cristo, dicen en él. Y cuando juntamos todas las veces decimos, si algo se repite, hermano, si algo se repite, tiene que ser importante. Tiene que ser importante. Es una regla de analizar, para analizar. Si algo se repite es porque Dios quiere que le prestemos atención. Es importante y quiere que le prestemos atención. Bueno, y si nos ha dicho unas 7, 8 veces, en Él, en Cristo, en el amado, en Él, quiere decir que todas las cosas que Dios planeó para bendecirnos, todas las cosas están en Cristo. Están en Cristo. Todo, Dios contó que todas las bendiciones fueran en Él. Por eso, ahora, en el versículo 3, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahí engloba todo. Primero, es como si dijera, Dios tiene todas las bendiciones ahí. Y luego te empieza a decir, pero te voy a mencionar una por una. Ahí están todas, pero te voy a decir de una por una que es. Y lo dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Que ya es una bendición. Ahora, cuando en el 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, también el apóstol Pablo apunta al principio, cuando no había nada, no había tiempo, no había materia, no había creación. Dios en la eternidad planeó eso. Dios nos escogió en Él, en Cristo, para que fuésemos. Y el para también es importante. Por ejemplo, las palabras para, porque, a causa de, por tanto, son palabras importantes, hermanos. Porque el para o el por qué nos presentan la causa, la motivación, el propósito.
para el cual Dios hizo las cosas. Bueno, por ejemplo, cuando dice para que seamos santos, nos escogió, y pregúntanos, ¿para qué? Bueno, pues para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y entenderíamos como una predestinación. Por ejemplo, que fuimos predestinados para eso. Para alcanzar las bendiciones, para el Cristo, para todo esto, ¿no? Cuando dice el 5. 4, estamos, ¿no? Ok. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación. Esto es, ya estábamos predestinados, los que habíamos de creer en Cristo voluntariamente, ¿verdad? Y vemos, bueno, a lo mejor me adelanto. No, dale. Pero vemos, por ejemplo, que del versículo 3 al versículo 14 viene siendo en conjunto de lo que estamos leyendo el plan de salvación. Sí, ¿Verdad? sí, todas las decisiones que Dios tiene para nosotros, todo el propósito que Dios tenía, primero nos presenta lo que Dios tenía en sus propósitos. ¿Qué quería? Quería que fuéramos santos y sin mancha, quería que fuéramos perdonados, quería que fuéramos sus hijos, quería que... Ese es el propósito de Dios. Ahora, ¿cómo lo logró? En Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús. ¿Cuáles son los resultados de nosotros? Que somos ahora sus hijos. Y aguas, por ejemplo, cuidado con las palabras también, por ejemplo, hermano, cuando dice según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, significa, y ahí vamos nosotros a entender bien la palabra, la elección o el que nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo. Dios escogió, hay un grupo religioso que enseña que Dios escogió desde la eternidad quién se salva y quién se pierde. Como decir, tú te salvas, tú te pierdes, tú te pierdes, tú te pierdes, tú te pierdes, tú te salvas. Yo lo decidí desde antes, de manera que cuando viene el tiempo, ya sabes que esa parte de que se va a salvar. No es así como pudiéramos pensar que dice. Dios nos eligió que fuéramos santos y sin mancha en Cristo. El plan de Dios es que en Cristo podamos ser elegidos, o somos elegidos para ser santos y sin mancha. No dijo las personas, dijo cómo podemos ser santos y sin mancha. Lo mismo la palabra predestinar. La palabra predestino. Dios destinó anticipadamente que fuéramos adoptados hijos suyos, pero otra vez por medio de Jesucristo. La predestinación es otro problema, hermanos, que pudiéramos ver. Dios predestinó quién se salva y quién se pierde, como de una manera arbitraria. No, Dios no predestinó quién se salva y quién se pierde. Dios predestinó cómo salvarte. ¿Cómo salvarte? Es por medio de Cristo, es por medio del Evangelio, es por medio de tu obediencia. Y cuando uno elige salvarse, te presentan el plan de salvación, tú lo tomas o lo dejas. Cuando decides obedecerlo, entonces te constituyes uno de los que han sido elegidos por Dios para ser santos y sin mancha. Cuando tú decides no obedecerlo, tú te constituyes como uno de a los que Dios decidió que se perdieran. No porque Dios lo eligió, sino porque tú no quisiste obedecer. Esa es la diferencia. Por eso es importante esto. Ahora, ¿por qué diría, por qué podríamos entenderlo así? Bueno, porque hay otros textos que tienen que armonizar con tus pensamientos. Hay otros textos que deben armonizar con esta idea. Si Dios te eligió quién se pierde y quién se salva, ok, entonces ¿por qué leeríamos textos como ¿por qué Dios quiere que todo el mundo se salve si ya sabe que se va a perder? Y Dios lo decide.
Porque Dios es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, si al fin y al cabo ya decidió quién se va a perder. Entonces no armoniza la idea de la Biblia con el pensamiento de que algunos se van a salvar y otros van a perder porque así lo decidió. ¿Entiendes? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Ok. ¿Toño? Sí. Entonces, Y es que, hermano, es un requisito divino de parte de Dios. O sea, hay que ir a Cristo, hay que venir a Cristo. Como si le dan un regalo a uno, le regalan un burro, un caballo, y te dicen, Paco, pues vas a tener que traer tu credencial, si no, no te entregamos tu premio. Te damos una salvación. Dios dice, te doy la salvación, que tienes que venir. ese es el ejemplo que te pone. Te voy a dar 1,000 pesos, pero te voy a dar un cheque, tienes que ir a cambiar. Entonces ya son tuyos, pero lo tienes que ir a cambiar. No es que te ganaste la salvación, sino que simplemente te sujetaste a los requerimientos de Dios para recibir la salvación. Esa es la diferencia. Entonces, cuidado con eso. ¿Okay? Por eso el apóstol Pablo dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Ok? A ver, luego en el verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tanto el principio como el final del versículo 5 nos presenta cuál es la motivación que Dios tiene para hacer lo que hace en favor de nosotros. ¿Para qué Dios nos favorece? ¿Por qué Dios nos favorece? ¿Cuál es su motivación? ¿Qué lo mueve? El amor, su voluntad, porque Dios así quiere. Dios así quiere. Quiso bendecirnos. No tenemos nosotros nada que le haya llamado la atención a Dios. Es Dios quien quiso hacer. ¿Ok? Entonces, uno va meditando en el texto, hermano. No llegas al texto pensando que quieres encontrar lo que tú quieres encontrar en el texto. No. Una de las cosas que uno tiene que hacer es ir al texto sin prejuicios, sin pensamientos anticipados de lo que significa. O buscar el texto pensando, quiero usar ese texto para decir esto. No, ese es un error. Es terrible error. Voy a buscar ese texto para decir esto. No, voy a decir lo que el texto dice. Entonces, no vas como un hermano dice: ya tengo los 3 puntos del sermón, nomás voy a buscar los citas. ¿Cómo preparaste un sermón sin saber de qué vas a hablar? ¿En qué bases bíblicas tienes? No, se lee el texto para sacar la información. No se va el texto para apoyar lo que tú ya tienes de solamente quieres buscar textos que apoyen lo que crees. Es un error, hermano. Por eso a veces y uno dice que uno puede encontrar en la Biblia lo que uno anda buscando. Para justificarte o para no justificar, uno puede encontrar, pero no vamos a la Biblia para que me apoye lo que yo creo. Yo quiero creer lo que la Biblia dice. Por eso leo la Biblia, por eso tengo que leer, una y otra vez, sacar la información de la Biblia. Yo puedo tener muchas ideas de qué dice el texto, pero yo prefiero que el texto mejor me diga. Tengo que leer: bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice eso de Dios, que nos bendijo. ¿Quién nos bendijo? Dios. ¿Con cuántas bendiciones? Con toda bendición. ¿Qué tipo de bendiciones espirituales? Alguien podría decir: Dios nos bendice con toda bendición. Pues a mí me tiene bien pobre. Pero digo aquí con toda bendición económica. No es espiritual. ¿Entienden? ¿Y en qué lugares? ¿En qué lugares? En los lugares celestiales. Y eso es un tema que aborda el apóstol Pablo en varias citas de este libro. Los lugares celestiales, el capítulo, más adelante el capítulo 1 va a decirlo, en el capítulo 2 va a decirlo, en el capítulo 3 va a decirlo, en el capítulo 6 va a decirlo, lugares celestiales. ¿A qué se refiere? Después, usted no se lo tiene que inventar. Bueno, ¿qué hay en los lugares celestiales en ese texto? Toda bendición espiritual. ¿Qué hay en los lugares celestiales
en el capítulo 2, en el versículo 5 y 6. Bueno, uno tiene que leer. Luego, que hay en el capítulo 3. O sea, uno tiene que irlas buscando. Y, hermanos, encontrar en el texto las ideas. ¿Dónde dice lugares celestiales? En 1:20. 1:20, sí, 1:20. En los lugares, 1:20 dice, la cual operó en Cristo levantando a los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Pero también en el capítulo 2, verso 6. Y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Cristo ya está en los lugares celestiales, a nosotros también nos hizo sentar en los lugares celestiales. Después en el capítulo 3, en el versículo 11, 10, en el verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Otra vez la frase. Y luego el capítulo 6, en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que son lugares celestiales también. Iba a decir como se lee aquí. Entonces, suman los textos, analices cada texto. Dices, ¿qué hay aquí en este texto en lugares celestiales? ¿Qué hay aquí en este texto? Bueno, sumando toda la información esta, encontramos que los lugares celestiales está esto y esto. Nadie puede decir que no, porque es lo que dice el texto. ¿Ok? No me lo invento. Uno lo tiene que descubrir del texto. Ahora, cuando pasamos el capítulo 1, por ejemplo, el capítulo 1, hermanos, leemos en el versículo 15. Versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. La primera expresión, cuando dice, por esta causa, también yo habiendo oído de vuestra fe. Pero cuando dice, por esta causa, ¿por qué Pablo menciona esa expresión por esta causa? ¿A qué se refiere cuando dice por esta causa? Porque sigue. Estas no son inspiradas, hermano. Que diga el espíritu de sabiduría y de revelación. Esto no es inspirado. Eso lo puso alguien ahí para ayudarnos. Pero no es inspirado. O sea, cuando haga cuenta que usted quita eso y dice para el avance de su gloria. Por esta causa. Bueno. Por esta causa, Pablo se refiere a lo que dijo anteriormente. A lo que dijo anteriormente. Por esta causa, yo, habiendo oído de vuestra fe del Señor, dijo eso. Lo conecto. En el capítulo 2, por ejemplo, en el versículo 1, ¿con qué palabra empieza el versículo 1? Y con la letra I. ¿Por qué está una Y allí? ¿Por qué no dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados? ¿Por qué no dice, por qué no empieza diciendo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos? ¿Por qué dice, y Él os dio vida? Lo trae del versículo anterior. Sí. La Y, hermanos, es una conjunción, o sea, une lo que va a decir con lo que ya dijo. Cuando dice, por ejemplo, versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poderío y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo sino también en el venidero, y además de lo que hizo en el verso 21, también sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena todo. Y eso también. Y Él nos dio vida. Hizo esto y esto también. Como que es algo imperativo. Exacto. O sea, él también nos dio eso.
Entonces, sí, no se enganchen porque cambio de capítulo, cambia de idea. A veces sí, no siempre. Por ejemplo, el 20 está hablando de que desde el 19 que Dios, su poder, el poder de Dios que operó en Cristo para resucitarlo. Y eso es lo que está diciendo, bueno, lo resucitó y también. A eso, en el verso 20, por ejemplo, en el verso 20, ¿qué hizo Dios con Cristo? Bueno, lo resucitó y lo sentó a la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado, también sobre todo poder, y también sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Los pies de quién? Sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Los pies de quién? ¿De quién viene hablando? De Cristo. Que lo que hizo con Cristo lo puso en los lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad y señorío, y sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo, y lo dio por cabeza a Cristo sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Y también hizo esto con nosotros. Eso hizo con Cristo, eso hace también con nosotros. Resucitó a Cristo, a nosotros también nos da vida espiritual. Romanos, como si juntara Romanos 6. Ya después está Romanos 6, cómo lo logra. Pero antes de irnos a otro texto, sigamos buscando, sigamos investigando. ¿Ok? Cuando llegamos al verso 11, otra palabra que es, hermanos, una secuencia de lo se le llama a este, por tanto, la dinámica de la secuencia de indicativo imperativo. Es decir, el por tanto conecta lo que dijo antes con un mandamiento en el versículo 11. Bueno, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados sin circuncisión. Por tanto, mira, nos hizo hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Noten el verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gentiles, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, ¿me entienden? Conectan. Lo mismo en el capítulo 3, verso 1. Por esta causa. Noten, Pablo usa esta expresión. Por esta causa, versículo 1, versículo 14, por esta causa. Y por esta causa tiene que ver con las bendiciones que Dios nos ha dado en los versículos, capítulo 2, versos del 1 en adelante. Particularmente del 11 al 22. Por esta causa, bueno, tiene que ver con lo que dijo anteriormente. Por esta causa tiene que ver con lo que dijo anteriormente. Inclusive, hermanos, en el capítulo 4, en el verso 1, cuando dice, yo pues, la palabra pues, también, hermanos, es una conexión de lo que dijo con lo que va a decir. Cuando dice, yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis. Bueno, mira lo que Dios ha hecho por ti. Bueno, ahora lo que tú dices. Yo pues preso del Señor. Es una conexión de lo que, por eso en el versículo 17 vamos a usar otra vez la palabra pues. Porque en el versículo 16 dijo de que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo el requiero del Señor. Ya no andéis. ¿Ok? En el capítulo 5, verso 1, sed pues imitadores de Dios. ¿Ok? Son las cosas que el apóstol Pablo nos enseña para ir hilando cómo va leyéndose la carta, ¿no? Cómo se va leyendo para que nosotros podamos entender todo. Y uno dice, bueno, ahora sí entendí la carta, ya leí la carta. No leí una parte del texto, sino ahora sé de qué Pablo está hablando, en todos los sentidos.
Y eso es importante. Es que todo esto tiene mucho sentido, hermano, porque si lo hacemos como tú nos dices desde el principio, de leer el versículo tranquilamente y pausadamente y ver y sacarle todo el provecho al versículo y ver qué nos dice, sacarle Toda la información que toda la tiene. información al versículo. Exacto. Entonces, de ahí saca y vemos, porque a veces leemos y no sabemos si va conectado un versículo con otro, por qué lo dice así, y que muchas veces termina en un capítulo y dice y él o esto, pero es sobre la misma persona. Sí, sigue hablando. Uno tiene que saber, exacto, hermano. Uno tiene que saber, bueno, cambió de persona. Ahora está hablando. Uno puede saber si ustedes, ellos, nosotros, todas estas cosas tienen que saber a quién se refiere. ¿Quién son ellos? Cuando dice también nosotros, ¿quién son nosotros particularmente? ¿Quiénes son ustedes? Para poder identificar, Eso es importante. Ahora, esto es un examen del texto. Te saca toda la información que puedes sacar. Pero eso es palabras. Ahora, después, hermano, uno tiene que también hacer, mirar cómo está organizada el párrafo que yo estoy leyendo. ¿Dónde podemos decir que hay una subdivisión de ese párrafo? ¿Dónde encuentro eso? Pero eso lo vamos a hacer con el ejercicio. A veces hablamos de contextos. ¿Qué es contexto? Cuando hablamos de contexto, ¿a qué nos referimos? Bueno, hermano, cuando nos referimos de contexto, nosotros tenemos que saber qué dice en base a los versículos anteriores y posteriores. ¿Qué significa ese versículo? Para que no lo saquemos de contexto. Para que no lo saquemos de contexto. Por ejemplo, si nosotros vamos a leer déjenme pensar en un texto que podríamos sacarlo de contexto. Bueno, Mateo, capítulo 18. Versículo 20. Cuando dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Bueno, y nosotros decimos, hermanos, pues la Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en medio de ellos, ahí está, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Dios en medio de ellos. Es cierto. Eso es cierto. Pero, preguntamos, ¿en qué contexto se da esta declaración? Es decir, ¿de qué se estaba hablando cuando se dijo ese texto por el Señor Jesucristo? ¿De qué se estaba hablando? ¿Se estaba hablando de las reuniones de la iglesia, hermano? No estaba la iglesia ahí, ni se está hablando, y aunque no estuviera, podríamos dar instrucciones respecto a la iglesia. Pero en este caso, no se está hablando de las reuniones de la iglesia. Se está hablando de resolver conflicto entre hermanos. Por eso el versículo, ahora, ¿cómo se hizo? El contexto, decimos, el contexto lo dice. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, mira de qué están hablando. Si tu hermano pecare contra ti, tú y reprende estando tú y él solos. Pero si no te oyere, lleva a 2 o 3 para que invoque a 2 o 3 testigos contra toda palabra. Y si no les oyere, entonces dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, entonces tenlo por gentil o publicano. Porque otra vez os digo en el verso 19, porque que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecha por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados
ver un problema en eso. Y esto nosotros lo tenemos. Entonces, no podemos usarlo, aplicarlo. Ahí se dice, podemos aplicarlo, pero para interpretarlo tenemos que entender. Para que podamos decir, ¿qué otra manera podemos decir contexto? ¿De qué se está hablando? Local, pero lo que gira. ¿Sí? La situación. ¿Sí? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el escenario que está ahí para cuando se dijeron esas palabras? Y fíjate, mira, por ejemplo, el 19 también puede ser una frase sacada de su contexto, porque dice, otra vez digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa. ¿Qué pidieron? ¿Sí me entiendes? Pero ese cualquier cosa cabe dentro del tema que se está hablando, ¿sí me entiendes? Sí. Porque también a veces podemos tomar ese cualquier cosa y no, pues es que pues, nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa, en arreglar esto, lo otro, o hacer una campaña. No está hablando de eso. Exacto. El contexto está hablando de cualquier cosa que tenga que ver con una situación de eso. Y lo pudiéramos aplicar. Bueno, así lo entiendo yo, ¿no? No, está bien, porque lo pudiéramos aplicar, pero si vamos a ser estrictos en el texto no dice eso, dice otra cosa. Ahora, que lo podemos aplicar, sí, como principio para llevarlo, sí, pero en su contexto, eso es lo que dice. Y que finalmente, por ejemplo, esto es buscando arreglar un problema, una dificultad o algo que haya entre hermanos. Pero también podemos usarlo con lo que dice el versículo 17 como disciplina. Si no nos escuchan, Sí. para disciplinar. Y en realidad es eso, es para disciplinar a un hermano, si se pone de acuerdo. En cualquier cosa que tenga que ver con la disciplina. Es correcto. Ese es el versículo 17, si no los oyeren a ellos, entonces ya la iglesia se da por enterado y se disciplina. Exacto. Por ejemplo, Romanos 2, otro texto. Romanos 2 es ¿te mandé? Ya sí entendí. Romanos 2 en el versículo versículo 14 y 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Y a veces pensamos que, por ejemplo, a los gentiles Dios los va a juzgar de acuerdo a su conciencia. Bueno, el tema que Pablo está presentando aquí no es necesariamente cómo va a juzgar a Dios a los gentiles, sino el tema aquí es que los gentiles que no tienen ley no tienen excusa para no reconocer sus pecados, porque su propia conciencia es una forma de ley natural que tienen, que les dicta cuando están haciendo mal o cuando están haciendo. No habla de que Dios va a juzgar a los gentiles en base a sus conciencias, no, sino que está diciendo que los que no son cristianos, en aquel tiempo los que no eran, los gentiles no tienen excusa por no reconocerse pecadores, porque sabían, por la conciencia que tenían, cuando se equivocaban, cuando pecaban, cuando hacían lo que era en contra de su propia conciencia. Entonces, ¿qué estoy diciendo por esto? Hermanos, hay que leer qué dice el texto y hay que preguntarnos por qué dice el texto eso aquí. No hay que llevarlo más lejos. Antes de aplicarlo, ¿por qué dice el texto eso aquí? ¿Ok? Alguien, y así lo iríamos, estaríamos buscando textos, y eso es importante, porque ahorita el mundo religioso se está alistando también, hermanos, para estudiando, y a veces te pueden tomar desprevenido y a ver, ¿dónde dice eso, ese texto?
en su contexto. Oh, pues no sé ni qué es contexto. Bueno, ¿por qué dices que dice eso si ahí no dice eso? No dice eso. Dice lo que estás diciendo, pero no dice por lo que tú lo estás diciendo. Es otro tema. Están abordando otra cosa. No están diciendo eso. Y ahí está el asunto. ¿Ok? Entonces ya decimos, bueno, sí, no. Otra palabra, lo que dices tú, puede estar diciendo las palabras, pero esas palabras no significan lo que tú quieres decir. Lo que tú quieres decir. Es cierto, es cierto. Y a veces las palabras, bueno, ya que tú dijiste eso, las palabras, hermanos, significan algo dependiendo del contexto. No siempre una palabra significa lo mismo. El contexto determina las palabras. Pues es como aquí en este. Tú puedes decir una mala palabra aquí en México y en Centroamérica no significa nada. ¿Por qué? Depende del contexto. O los centroamericanos pueden decir, por ejemplo, yo estaba diciendo una palabra que aquí no significa nada, pero nada. Y en República Dominicana significa algo no propio. El contexto en el que estoy decide que esa palabra significa algo bien o mal. ¿Entiendes? Depende. Por ejemplo, la palabra mundo, una palabra que usa el apóstol Juan en sus escritos, no siempre significa lo mismo en cada texto. Si ustedes van a Juan 3:16, ¿qué significa mundo ahí? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Si vas a 1 de Juan capítulo 2, versos 15 y 16, no améis al mundo. ¿Qué significa mundo ahí? ¿Qué significa mundo ahí? ¿Entiendes? Puede significar otras cosas. ¿Entiendes? El contexto lo determina. La palabra fe, no siempre fe significa confianza en Dios. La palabra fe significa a veces la enseñanza, la doctrina. A veces, por ejemplo, Judas 3, que contendáis ardientemente por la fe. La fe, ¿cuál fe? Hebreos 11:1. Fe después la confianza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es fe ahí? O Romanos capítulo 14, versículo 20 al 23, donde dice, y lo que no procede de fe es pecado. ¿Qué es fe ahí? El contexto decide qué significa. A veces es convicción personal, a veces es confianza en Dios, a veces es la doctrina. Y no puedo llamarle a todo de una misma forma. El contexto lo decide. El contexto lo decide. ¿Okay? Entonces, mañana vamos a hablar más acerca de lo que es el contexto, pero por ahora leamos una vez, leamos otra vez, y ahora leamos. Observe qué palabras se repite, observe qué expresión, observe qué viene diciendo Pablo, a quién le dijo, qué le dijo, cómo se lo dijo, por qué se lo dijo, qué viene diciendo. Saque la información del texto, saque la información. Nadie le va a decir que el texto no dice lo que usted no está leyendo ahí, en el orden como Pablo lo viene presentando. Sí, hermano, yo sé que bueno, el tema era sobre el contexto y la correcta interpretación, pero justo por eso, regresando al versículo de Mateo 18, yo quiero hacer una acotación ahí en el versículo 17, porque dice que obviamente está hablando de arreglar una situación, una diferencia entre dos hermanos, ¿verdad? El contexto. Y habla del proceso, y el proceso dice que primero vayas tú y lo reprendas, y si no te escuchara, lleves a otro. Pero después en el verso 17 dice, y si no los oyere, es decir,
a ti y a los 2 testigos que llevaste, dilo a la iglesia, y si no hiere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Entonces ahí mi acotación, mi observación era que muchas veces llegamos al punto de solamente ya fuimos nosotros a arreglar una situación que no se pudo arreglar y nada más le avisamos a la iglesia para que inmediatamente corte la comunión, pero ahí el texto no dice que se le avisa a la iglesia para cortar la comunión, sino se le avisa a la iglesia para que la iglesia haga su parte y después, si ya la iglesia haciendo su parte no se arregló la situación, entonces se le corta comunión. Y a veces adelantamos ese proceso diciendo, bueno, ya lo intentamos, ya hablamos con esta persona, entonces pues ya viste a la iglesia que el hermano no quiso corregirse, pero no es eso lo que dice el versículo. Sí, tienes razón. E inclusive, si quieren, revisen el contexto de por qué se dijo lo que se dijo en Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante. ¿Por qué empieza el versículo 15, por tanto? ¿Por qué empieza el versículo 15 diciendo, por tanto? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema en su contexto? ¿Necesariamente la disciplina del hermano? Y la respuesta es, obligadamente no. Son recursos para disciplinar a un hermano. Pero el tema no es cómo lo disciplinas. El tema es cómo lo salvas. Noten el verso 14. Así, y otra vez, así como, Señor, así como lo que dijo anteriormente. Pero el verso 14 dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, como no es la voluntad del Padre que se pierda uno de estos, hagan esto. Si tu hermano pega contra ti, ve tú solo. ¿Por qué tú solo? ¿Por qué tú solo? Porque el hermano pegó contra ti. Tú lo viste y tú estás preocupado por él. No lo quieres. Dice, estando tú y él solos. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué era el propósito de hablar con él? ¿Aplazarlo o ganarlo? Y ese es un punto muy importante, o sea, el saber por qué voy a hablar con un hermano. Por lo que tú dices, porque hay que entender que el propósito, y un propósito de mente y de corazón es, voy a ir, lo vi, y amo a mi hermano y no quiero que se vaya a perder. O sea, que no sea otro propósito, porque si es otro propósito, va a estar fuera de su contexto ya. Por el texto que estamos diciendo. Que ese sea lo que hay en la mente de uno siempre cuando vamos a... Porque a veces nos sale lo humano, o sea, a veces, ¿crees que lo hizo? Que no sé qué. No, pero la idea es, como dices tú, pisotearlo, si no, salvarlo. Y el tema es ese, hermano, desde el versículo 6 hasta el versículo 22, y luego, no, de hecho todo el capítulo. El tema es cómo ganas un hermano. ¿Cómo ganas un hermano? Si quieren lo estudiamos mañana. Pero por eso para mí es muy importante, hermano, que ustedes presten atención, que prestemos atención cómo empiezan los versículos. Cuando dice por tanto, yo no dice por tanto. ¿Por qué dice por tanto? ¿Qué significa la expresión por tanto? Bueno, significa que, por lo que te dije anteriormente, haz eso. Haz eso. Por lo que te indiqué, haz eso. Porque no quiero que ninguno porque no es la voluntad del Padre que se pierda uno de estos. Por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele tanto y él solo. Si te oyere, has ganado. Y ahí quedó la cosa. Ahí quedó la cosa. Pero si no te oye, toma a uno contigo a 2 o 3 para que en boca de 2 o 3 testigos ponte toda palabra. ¿Qué significa eso? Los otros 2 o 3 testigos son testigos. Son testigos de lo que él le va a decir a él. No pueden ir diciendo, sí es cierto.
Son testigos de lo que va a pasar, no son testigos del pecado que el hermano cometió. Por eso dice, mas si no los oyere a ellos, ya no a ti, a ellos. Y Porque ellos van a animarlo, hermano, cambia esto, te animamos. Si no los oyen, entonces, por eso noten, Y es que importantes las palabras, Gabriel. Si te oyere, si no los oyere, si no oye a la iglesia. ¿Cómo es el punto? ¿Y para qué uno solo, después dos o tres, después la iglesia? Porque cuando no oye a la iglesia, ya tengo por gentil y publicano, porque ya se hizo lo que tiene que hacer. No es un proceso como ahora decimos a la iglesia para después no se votar. No. ¿Cómo hacemos para ganar? ¿Cómo hacemos para ganar? Y ese es el trabajo. Ese es el trabajo. Esa es la forma en cómo nosotros debemos observar el texto. ¿No? Si quieren ustedes después investiguen, no me crean, ni se les ocurra creerme, solamente escúchenme y hagan sus propios análisis, su propia lectura de la Biblia. ¿Y por qué, Paco, en ese caso que se está tratando, los testigos son testigos de la plática del que vio el hecho del pecador? De lo que le va a decir. Y los testigos son como, pues eso, un testigo que escuchó la plática, que escuchó la animación a quien estaba mal, pero los testigos son para animar a la que está en pecado. Esto es para animarle, no echarle el caballo. No, es para animarle. Luego se vuelve un montón. Y eso es cierto porque no son testigos de lo que sucedió, son testigos de lo que el hermano le va a volver a decir a este hermano. Y que en privado no se pusieron de acuerdo. Bueno, quiero decirte otra vez lo que ya te dije y quiero que no te presentes. Mira, así pasó. Vamos a ponerle un ejemplo. Los hermanos, bueno, hermano, ¿qué tienes que decir al respecto? Por ponerlo, hacer un escenario. No, te animamos a que corrijas. Si el hermano está diciendo y te está dando las evidencias, nosotros no venimos a decirte, pecado, muérete, no, sino, ¿cómo te ayudamos para que salgas? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo te ayudamos para que resuelvas ese problema? No, si se resiste, bueno, entonces recurre a la siguiente opción. Por eso dice, y si no llega a la iglesia, denle por gentil y pública. ¿Okay? Entonces, ese es el punto. ¿Okay? hermano, solamente por terminar, y es justo eso, el propósito es ganar al hermano. Entonces, si el hermano se arrepiente, usando palabras coloquiales, pues ahí muere. Ya quedó. Ahí muere, ¿me entiendes? O sea, no podemos seguir. Y muchas veces ahí es donde, porque usted mencionaba que el contexto nos habla de salvar al hermano. Entonces, si el hermano se arrepintió, pues ya qué más puede hacer, ¿me entiendes? O sea, si ya hizo lo que tenía que hacer, que era arrepentirse, pues entonces ahí muere. O sea, amén, y porque es una muestra de misericordia de nuestra parte, porque si no, pues entonces, ¿dónde estuvo la idea? ¿Me entiendes? O sea, porque si ya el hermano hizo su parte, cuando no hace su parte, por eso yo mencionaba la parte de la iglesia, porque a veces siento que es el proceso que nos brincamos, a veces pensamos, ya le aviso a la iglesia para ya cortarle comunión, cuando todavía falta el proceso del trabajo de la iglesia. Pero si el hermano, como bien decirte, ya se arrepintió, pues ya qué más puede hacer el hermano, pues si ya se arrepintió, entonces pues ya dale para adelante, ¿me entiendes? Ya no hay nada que hacer. Queda entre nosotros dos. Claro. Queda entre tú que lo hiciste, yo que te sé, y que tú que lo aceptas, y que quedamos en común acuerdo de que estás arrepentido, oramos, te ayudamos y vamos a seguir trabajándolo, pero queda entre nosotros. Claro. No se hace más largo la cosa. Y también si precisamente lo que usted mencionaba, si es algo entre usted y yo, porque usted me vio o yo lo vi a usted y ya lo arreglamos, ya. Tampoco ya no hay que exhibirlo diciendo pues se tiene que hacer público porque era algo entre nosotros dos. Se hace público lo que es público. Se hace en privado lo que es privado. Ok, hermanos. Muchas gracias. ¿Mañana nos vamos a juntar o no nos vamos a juntar? Sí, mañana, ok, ¿a qué hora? ¿A las 7? El mismo proceso. El mismo proceso. De 7 a 8 y con la congregación y de 8. Sí, con la congregación. Ok, perfecto. Perfecto, entonces mañana, si Dios quiere, nos vemos y seguimos platicando. Okay. Por favor, observen esas cosas. Hagamos ejercicios personales, leamos, observemos esos detalles. Dios bendiga. Mañana. ¿Mande?
A ver, Sí.